Parlarvi voglio di Sofia, venuta dalla... Quisiera empezar haciendo un pequeño homenaje y un pequeño reconocimiento a una persona recientemente desaparecida. Hace poco ha desaparecido, poquísimo, Gerard Mortier, el hombre que en los últimos años ha regido los destinos artísticos del Teatro Real y que venía precedido de una gran fama y de hombre intransigente y valedor hasta la intransigencia de lo más moderno en la ópera, avalado por Salzburgo, por el Teatro de la Monnaie y por tantos y tantos sitios. Es lógico y ocurre que cuando desaparece alguien de su categoría todos sean alabanzas, pero la mejor alabanza que se le puede hacer a este hombre es aceptar que lo fundamental era su compromiso consigo mismo y su compromiso con lo que él creía que debía ser en el siglo XX y en el siglo XXI la evolución de un arte como la ópera y, en definitiva, algo que no era solamente la ópera, sino la cultura de todo un territorio como Europa. Pero es cierto que por encima de eso, de los logros puntuales que ha tenido, lo que yo destacaría por encima de todo es una gran voluntad y una actitud férrea de defender aquello que él creía que era lo apropiado y luchar hasta las últimas consecuencias por eso. Yo creo que en la vida y en el teatro, y el teatro está inmerso en la vida, lo importante es tener un compromiso. El compromiso siempre tiene algo que ver con la crueldad en el mejor sentido de la palabra. Hay que ser riguroso, el compromiso con uno mismo, una actitud interior, y el compromiso con la época a la que uno le ha tocado vivir. Por lo tanto, una respuesta ideológica. No estoy hablando de partidismo, sino de una respuesta ideológica y una respuesta existencial. Por eso cito a Gerard Mortier doblemente, en tanto que persona desaparecida y muy brillante en su labor, y también como alguien representante de lo que yo entiendo que tiene que tener todo artista y todo gestor, que es un compromiso doble consigo mismo y con la sociedad que le rodea. Dicho esto, también el otro compromiso es conjuntar lo lúcido con lo lúdico. Es decir, no hemos de estar siempre pensando que todo es muy serio, sino que la chanza, la broma, lo lúdico, el placer, el goce, está instalado siempre en toda actividad humana. Yo soy de los que no concibe esta profesión a la que me dedico, el teatro en su aspecto más amplio, si no es con un goce total y sin que yo haya supuesto durante muchos años que la mejor manera de aprovechar el tiempo era estar encerrado 8 o 10 horas con actores ensayando direcciones o interpretaciones, porque era mi manera, de algún modo, de, haciendo algo inútil, ser útil a mí mismo y a la gente que me rodeaba. Me he acercado a esta profesión desde ese punto de vista y desde esa actitud, una actitud vital. Lo mejor que le puede pasar a alguien es que su vocación, su sensación de hacer algo que le gusta a uno mucho se pueda convertir después en su profesión. Esto tiene una doble vertiente, es un placer y es un privilegio, pero por otro lado también hay que estar atento y no bastardear lo que a uno le gusta y entonces no olvidarse de lo que ha sido su vocación y dedicarse solo a la profesión y a lo profesional, incluso a veces contradiciendo sus propias ideas y las propias capacidades. Yo creo que el gran teatro y la gran literatura habla siempre del ser humano en dos aspectos, el introspectivo, el existencial, el ontológico, donde se operan ahí, se bucean y se indagan en las contradicciones del alma humana y del ser humano como individuo, y también en aquellas relaciones del ser humano como ser, como ente social, y por lo tanto con la sociedad que le rodea, que lo impulsa, que a veces lo ata, lo hunde, y con la relación con el poder, con las superestructuras, etcétera, etcétera. Son los dos grandes temas que, tratados de una manera trágica, dramática, cómica, en plan comedia, sin palabras, con palabras, siempre estamos hablando de estas dos cosas. El gran teatro siempre se nutre de estas dos cosas. Sería muy absurdo negar en estos momentos y en este siglo la influencia de lo visual y del arte corporal en el teatro, pero seguimos teniendo un arma poderosísima, no exenta de conexión con el silencio y con la actividad corporal y con cualquier otro aspecto audiovisual, que es la palabra. La palabra como un doble instrumento, como hacedora de comunicación, como provocadora de imaginación en el espectador,
y también como amputadora y ocultadora de las verdaderas intenciones de los seres individuales, de los colectivos y de la gente que a veces ostenta cualquier tipo de poder. El gran teatro es el teatro de la palabra y no hay que confundirse. El teatro de la palabra no es aquel al que se le eleva un altar a la palabra preciosista, sino aquel teatro que la punta del iceberg es la palabra, pero detrás hay toda una serie de tejidos que afectan a la dialéctica del ser humano y también, ¿por qué no?, a las imágenes que tenemos en nuestra retina o aprendidas. Por eso, de algún modo, mi teatro es un teatro basado en la palabra, aunque intento siempre que haya un componente visual, que sería muy absurdo que no estuviera. Hay que opinar siempre. Cuando alguien dice que la gente de teatro o de cine o de la novela no tiene que opinar de las cosas y tiene que dedicarse únicamente al excelso arte del teatro, porque no hay que confundir teatro con política, aquel que está diciendo esto en ese momento está haciendo política, porque está impidiendo que la gente que nos dediquemos al teatro no seamos ciudadanos que vivimos, sentimos, opinamos, tenemos una ubicación en el arco ideológico de un lugar y, por lo tanto, respondamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. El teatro es siempre, como decía Louis Jouvet y tantos otros, es un lugar en el que se intentan resolver los enigmas propios y los enigmas generales. Hay dos frases de un autor fundamental en el teatro español, yo diría europeo, que es don Ramón María del Valle Inclán, que decía que toda nuestra estética, y yo ahí podría añadir que se entiende ética también, nace del hecho de saber que un día hemos de morir. Y luego añadía, mi estética es una superación del dolor y de la risa, como deben ser las conversaciones de los muertos al contarse historias de los vivos. Por ahí llega una formulación de lo que él llamaría el esperpento, que más que una teoría dramática es una quita, una merma de aspectos heroicos para penetrar profundamente en el culo del vaso deforme, más allá de los heroicismos, que es algo que a mí siempre me ha interesado. Con esto quiero decir que siempre en mi teatro intento no creer en los héroes, sino intento proyectar una visión a partir de los autores que hablan un poco de los que pierden normalmente, ¿no? Pues bueno, Brecht, Dürrenmatt, Chekhov, O'Neill, Williams, Valle-Inclán, Vallejo, etcétera, etcétera. Cuando alguien te pregunta ¿qué es el teatro para ti como director? Un conjunto de certezas, yo siempre digo no, es un conjunto de enigmas que hay que explicarse a sí mismo, luego a los actores y luego al público. Y también una frase que aparentemente es muy contradictoria, pero que a mí me gusta mucho y que la formuló un gran maestro del teatro, que es Louis Jouvet, que dice, hay que pensar las sensaciones, pero la sensación es el punto de partida. Yo creo que de nada vale hacer análisis previos. Tiene que haber una iluminación en contacto cuando aprendes un personaje, cuando coges un texto, cuando tienes una idea que quieres desarrollar colectivamente. Hay una iluminación que podríamos analizarla, pero que llega ahí por vía de sensación, de intuición, de necesidad imperiosa. Una vez das salida a todo eso, es cuando tienes que empezar a analizar el porqué, el cómo, el cuándo y a construir un lenguaje con la gente con la que estás trabajando. Porque si por la sensación vas a la razón y al análisis, te das cuenta que cada cosa es nueva en cualquier momento y que todo es cambiante, es móvil, que no hay ni siquiera un método estable ni una educación asegurada. Todo se va descubriendo al tiempo con la gente que trabajas. He intentado siempre, por un lado, actuar porque me gusta, dirigir porque también me gusta, tener una casa, empezando por una casa humana, que son los actores, es decir, crear un lenguaje con actores con los que siempre puedes ir trabajando sin que esto caiga en una deserción de la personalidad individual de cada uno, y después perseguir también una casa, aunque siempre he creído que las personas son más importantes que las piedras,
Pero realmente siempre he luchado por conseguirlo, pero estamos en el camino. Nunca lo he acabado de conseguir, aunque sí he conseguido tener a mi alrededor gente con la que hemos hecho un camino largo y que hemos crecido juntos y que hemos, creo, ofrecido una manera de entender las cosas, de ver el mundo y ver el teatro de una manera similar. Gentes que de vez en cuando nos buscamos, nos necesitamos y ponemos en pie espectáculos juntos. Pero es verdad que desde que empecé en el teatro independiente he buscado también siempre un lugar desde el que poder proyectar todo ese término. Yo creo fundamentalmente en las compañías o grupos más o menos estables durante un tiempo, siempre y cuando no caigan en una especie de funcionariado existencial, y creo que crear lenguajes comunes es muy bueno para poder penetrar y trabajar con el espectador. Es cierto que durante un tiempo pensé que me iba a dedicar a otras cosas. Es cierto que entré en la universidad en un momento determinado y pensé que iba a dedicarme a la abogacía o a la diplomacia o incluso en algún momento a la economía o a la filosofía o a la arquitectura. Pero precisamente en los últimos años del bachillerato y en los años de esa universidad convulsa, pequeña, pero muy productiva, para mí el sentir universitario, aunque no acabé la carrera de Derecho porque sabía claramente que no iba a ejercer, sí supuso para mí el encuentro con una serie de gente fundamental en mi vida y que constituimos como un grupo en el que la literatura, el cine y el teatro era nuestra constante vital, aparte de la política, por supuesto, pero que además nos producíamos como si fuéramos realmente una cátedra ambulante, invitando a gente del extranjero, llamando a gente del país y ensayando o debatiendo en ponencias y en ensayos, horas y horas y horas y horas. Ese era un grupo fantástico en el que algunos se han dedicado a otras cosas. En él estaban Cristina Fernández Cubas, una literata espectacular, Enrique Vilamatas, por ejemplo, un literato también estupendo, Carlos Trías, dramaturgo que desapareció, Emma Cohen y una serie de gente que en esa época, aunque no asistimos a ninguna escuela de teatro, creo que sí hicimos una escuela de teatro y realmente nos enriquecimos de tal manera que fueron unos años de estudio total. Quiero decir que por ahí yo pasé por todos los ismos habidos y por haber. Stanislavski pasado por los americanos, por Lee Strasberg, Stanislavski pasado por los americanos y por los argentinos, el psicodrama, Meyerhold, las acciones físicas, Bertolt Brecht, la teoría de la distanciación, Grotowski, en fin, todos. Y uno acaba por pensar que casi todos ellos han sido dramaturgos o actores que después de una larga trayectoria han especulado sobre su profesión y de ahí han extraído unas normas que a veces pueden ayudar, pero que el problema y el error está en convertir esas normas en un precepto absoluto y en un concepto inamovible. A partir de ahí se crean los sismos, los talentos no se repiten, se crean las escuelas y uno puede caer, bueno, en una torpeza tremenda. Eso últimamente, puesto que tiene algo que ver con, digamos, con la individualidad y no con lo colectivo, porque lo de la solidaridad está muy pisado en los últimos tiempos. Pero una de las teorías que han tenido más éxito ha sido pues, lo que puede derivar de una teoría introspectivo-psicológico-interpretativa a partir de Stanislavski, Michael Chekhov, Boleslavski, Strasberg, Kazan, Luther Adler y después ya los psicólogos freudiano-marxistas argentinos, que es la teoría, digamos, del método. Esa cosa que cuando uno es director oye muy repetidas veces por actores que dicen yo si no siento algo orgánico no puedo actuar. Bueno, entonces tú les dices, a ver, no confundamos, el oficio de actor tiene que partir de la organicidad. Un actor es alguien que observa, escucha, mira, para poder reproducir en escena mediante un lenguaje aparentemente realista o un lenguaje absolutamente simbólico, personas, ideas, conceptos. Por lo tanto, un actor ya está observando el gestus social y el gestus individual de las personas para poder luego aplicarlos con una técnica de voz, de colocación, de audición en el escenario. Pero sentir mucho algo y que ese sentimiento se quede en uno mismo, no traspase la barrera, no viaje hacia el público, que en definitiva es el destinatario del teatro, se quede ahí ahogado, uno tenga un placer onanista espectacular,
pero ni se le oiga, ni se le entienda, etcétera, es algo que a mí como director no me interesa y creo que hay escuelas que hicieron, hacen y seguirán haciendo muchísimo daño. Por eso yo siempre abogo por las escuelas inglesas que entienden al actor como un cuerpo sintiente y pensante, que lo que hay que hacer es formarlo, darle elasticidad, saber respirar, saber colocar la voz, saber moverse, tener psicomotricidad, y a partir de ahí cada uno coge un estilo o una historia, pero de entrada caer en la trampa, ¿por qué no? Yo diría pequeño burguesa, del actor introspectivo orgánico, es una trampa que llena algunos bolsillos, pero que no satisface la búsqueda de los personajes a crear. Yo creo que en arte todo está permitido y todo debe estar permitido. Lo único que cuenta para que todo esté permitido es el talento con el que se hace y saber qué responde a una coyunturalidad más o menos dominante en un momento determinado o qué realmente es algo con talento rompedor. Y cuando alguien se dedica a dirigir, no tiene que pensar en el estilo está en los que lo ven. Sería tremendo hacer cosas por el estilo. Decir que no renuncio a ser un director y un actor y un hombre de teatro ideológico, que no de partido, que quiero ser útil y al mismo tiempo me siento inútil, que la poética para mí es un conjunto de reglas a trascender para llegar a la creación y que hay que vivir y dejar vivir y siempre avanzar en aquello que te puede crear un poco de incomodidad. Uno tiene la obligación de no creerse mucho a sí mismo, creer mucho en los equipos e ir confeccionando poco a poco el discurso con todo tu equipo. Y a veces, en lugar de hacer algo que aparentemente sea muy novedoso, ha de hacer algo muy coherente, muy contundente y que sea leído muy fácilmente cuando por detrás hay mucho trabajo. Hay otra afirmación que el otro día un poco insinuaste, pero que yo también he leído. No leo todo el párrafo, que es la presentación de la afirmación final, que acabaste diciendo: el arte y la cultura son una cosa y la evasión y el ocio son otras. ¿Podrías matizar, yo creo? Digo matizar, no solo explicar, sino también quizá matizar también. Sí, hace falta, sí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. A ver, yo creo que el arte y la cultura es un supremo placer. Placer que nos ayuda a gozar, ya sea mediante la risa, el conocimiento, la sensibilidad, el llanto, y que nos enseña a ser instantáneamente un poco más ricos, por lo tanto un poco mejores, a acceder a experiencias que ennoblecen o que enturbian o que descolocan, pero que te enseñan un poco más de ti mismo, de tus semejantes y del mundo que te rodea y de las sensaciones. Esto no tiene nada que ver con que sea un finalismo moral o doctrinal, es el placer en su más máxima expresión que te puede producir una música, un teatro, una pintura, cualquier cosa, danzas rituales, muchas cosas. Las culturas de los pueblos es una manifestación de su manera de vivir. Yo creo que el ocio, que está muy bien, porque cada vez el reparto del trabajo y de la riqueza, sobre todo en sociedades capitalistas tremendas como la nuestra, pues se hace de una manera y se habla de otra, siempre encubridora de la realidad, que es que los menos están por encima de los más, siempre, se diga lo que se diga. El ocio es una manera de pasar el rato, alienarse, como se decía antes, que ahora es una palabra que ha caído en desuso, porque cualquier cosa que suene a ideologización ahora parece que está mal visto, ¿eh? Entonces cualquiera que piense parece que es de una izquierda trasnochada, pero el que lo dice que puede ser de derechas igual no es tan trasnochado. Pero yo creo que el ocio y la creación del mercado del arte es de alguna manera como enriquecer a personas que se enriquecen mediante la estimulación de los instintos de la gente, y a veces no son personas ni gentes, sino son también la vaciedad que llena a las estructuras administrativas, ya sean municipales, autonómicas, estatales, de este país o de otros, de esa llamada Europa civilizada o del Occidente civilizado. Para mí,
la cultura es un acto muy vital y el ocio es un pasar el tiempo, lo cual no está mal, porque ya Schopenhauer decía que todo nace de intentar no aburrirse, pero digamos que es un escalafón muy diferente. Con eso no estoy apelando a una cultura seria, ceñuda, ¿no? La comedia, cualquier cosa que pueda... La carcajada es absolutamente diabólica para el poder establecido y sana para el interior del cuerpo y de la mente. Se puede hacer un arte y una cultura absolutamente comunicativa, festiva y lúdica. De hecho, nace así un poco en la época de los griegos. Pero no hay que confundir con el bastardeo, la mercadería y decir esto es ocio. Usted es ocio, pase por taquilla que le daremos un poco de ocio para que se vaya contento a casa y no piense demasiado. Lo que pasa es que se está citando la palabra ocio, pero no has vuelto a la palabra a la otra que empiezas, evasión. Evasión. Entonces ahí es donde veo yo que volvemos un poco a tiempos pasados. Sí, bueno, a ver, evadirse... Se dividía muy tajantemente, quizá, la situación, ¿no? Hay cosas terribles. Las dictaduras eliminan a mucha gente, mental y físicamente. Lo terrible es que el capitalismo también, de otra manera. Entonces yo creo que el que manda quiere que el que está mandado se evada, no piense. Y eso es terrible. La evasión es terrible. Yo, cuando hablo de algunos buenos literatos, dramaturgos de cierta época en España, que vivíamos bajo la dictadura, intento no llamarles a los que me gustan autores de teatro de evasión, porque no lo son. Teatro de evasión, en este caso, ya que estamos hablando aquí de teatro o cine de evasión, bueno, es un cine de espectáculo en que un rato pasas bien. Está muy bien, hemos de divertirnos, ¿por qué no vamos a divertirnos? Pero el arte, con mayúsculas, es aquel arte que nos confronta con nosotros mismos, riendo, llorando o participando, y que nos deja una sensación de plenitud. Lo otro deja una sensación, bueno, de haber estado un rato olvidándonos un poco de nosotros mismos y de lo que les pasa a nuestros compañeros o congéneres. Hay una frase también tú que, en la línea de lo que hablabas antes, la Administración tiene la obligación de crear la estructura para que haya un teatro de titularidad pública, libre e independiente, no un teatro teledirigido, yo pongo entre paréntesis controlado. ¿Tú has estado en teatros públicos? Yo sé que bajo, digamos, la persona más directamente relacionada, una persona que está aquí, a la que yo admiro profundamente, que es incapaz absolutamente de controlar a nadie, porque cree en la libertad, como creían, si cree todavía su madre, ¿no? Pero tú te has sentido incómodo, al menos, si no por esas personas inmediatamente, por esos estratos que están por encima y que de alguna manera, si no presionan con la palabra, sí lo están haciendo por otros medios. Yo he trabajado como actor y como director en muchísimas instancias públicas. He gritado, me he peleado. Les he dicho a algunos, mira, como no cambiéis o no cambien de directores aquí, no volváis a contratarme porque estoy harto. He dejado de gritar cuando me he dado cuenta que gritar era ya como un tic, que decían, sí, Mario Gas grita. Pero la primera vez que yo he llevado un teatro público, porque antes llevé festivales de otoño llamados de Tardó y de las Artes en la época de los Juegos Olímpicos en Barcelona, y esto lo uno a mis 8 años y medio de responsabilidad al frente del Español, yo tengo que decir que nunca es fácil, la vida no es fácil, siempre hay problemas, siempre hay conflictos, para eso está la dialéctica y el análisis de la situación para solventarlo de una manera o de otra. Puedo repetir aquí, porque lo he dicho muchísimas veces, independientemente de lo que ahora seamos todos los que hemos pasado por esa relación, yo he estado 8 años y medio en el Español y me he sentido con una libertad, si no absoluta, casi absoluta. Claro que eso es en gran parte debido a Alicia Moreno, que está ahí, por supuesto, a la que yo también quiero y admiro, como a toda su familia y a su madre, especialmente. Y con eso no quiero decir que haya sido toda una balsa de aceite, hemos tenido problemas de vez en cuando. Pero yo no me he sentido presionado más que por mi propia responsabilidad. Yo creo que uno, cuando intenta forzar al máximo las cosas, tiene que estar llevado por la responsabilidad consigo mismo y con el mundo que le rodea. Entonces, no hablo de la censura, sino hablo de hacer actos responsables. Yo cuando me dicen, no, usted dirigiría otro teatro público, digo, sería bien difícil, ¿no?, en este país, porque
casi siempre, sea del partido político que sea del color, tiene tendencia el poder a amarrar las cosas. Yo he tenido la suerte de estar en una estructura en la que yo me he sentido libre, por un lado, que he tenido la oportunidad de discutir aquellas cosas en las que no estábamos de acuerdo, pocas, y luego he tenido la inmensa satisfacción de poder abrir 3 salas nuevas y de crear ahí una especie de ímpetu emocional y racionalmente creativo fantástico. Pero estoy absolutamente en contra de que la administración, sea del color que sea, crea que es la propietaria del concepto público de la cultura. Es una obligación que tiene que devolver a los ciudadanos y no tiene que dirigir. Yo estoy muy acostumbrado a estar a veces en despachos, en sitios, y notar cómo baja la voz del interlocutor porque alguien desde algún despacho político le está diciendo lo que tiene o lo que no tiene que hacer. Y eso es lo que yo no voy a admitir nunca. Estoy dispuesto a discutir absolutamente aquello que por mi propia voluntad he puesto en marcha. Y ahí se pueden crear conflictos y ahí hemos de ver todos el pro y el contra, qué favorece, qué no, qué es mejor. Pero desde luego libertad absoluta es fundamental. Y en eso han de aprender casi todos los partidos políticos. Y yo tengo que decir que en mis 8 años y medio del español no he sentido esa presión en absoluto como concepto. Sí, como te digo, ha habido momentos difíciles, pero hasta personas que ahora parece que están tocados por otro tipo de autoritarismo, o en ese momento eran francamente abiertas. Y, por supuesto, yo también quiero decirlo muy claro, si no hubiera sido Alicia Moreno la que me hubiera propuesto dirigir El Español, lo cual para mí era una garantía personal y profesional, y ideológica y artística, yo no hubiera dirigido El Español. Y tenías la profesión detrás de ti de una forma absoluta. Yo soy de la profesión. Pero no siempre sucede. Ya, soy de ellos, no, yo me siento de la profesión. A veces estaré de acuerdo con ellos o ellos conmigo, o con un sector, pero yo sí me siento integrado dentro de lo que se llama la profesión. Claro, la profesión no es unívoca ni unitaria, pero me siento de esto. Yo amo y respiro esto y decidí un día dedicarme a esto porque es lo que creo que es útil para mí y es de la manera en que yo puedo ser más útil a la sociedad y a la época en que me ha tocado vivir. Entonces yo estoy ahí, quiero decir, no tengo ningún pensamiento de que no estoy donde me toca. Estoy ahí donde sea, cuando hago de actor, cuando hago de director, cuando estoy en un teatro público, cuando dirijo a festivales, cuando estoy en el paro, cuando hago doblaje. Soy de eso, no. Y ello no me impide estar de algún modo en contacto con la vida exterior, tener mis ideas y posicionarme claramente ante las cosas. Pero sí tengo que decir que yo, para bien o para mal, soy alguien de esto, sí, claro. 2 preguntas en torno un poco a lo mismo, un tanto, digamos, no diría comprometidas, porque yo sé que tú respondes a todo, pero hace poco también en una entrevista al documental... Es que hablo demasiado. No. En las entrevistas. Una persona te preguntó, usted reparte su vida entre Madrid y Barcelona. Cuando el debate independentista está de nuevo sobre la mesa, ¿se siente en tierra de nadie? No, en absoluto. Al contrario, me siento en tierra de todos. Y me siento en mi tierra. Yo siempre digo que soy profundamente catalán, enteramente español, convictamente europeo y ciudadano del mundo. Dicho esto, que yo creo que en el siglo XXI las nacionalidades no son buenas porque vienen de lugares muy determinados, aunque si fuéramos atomizando llegaríamos a un sistema de asociacionismo que me interesaría mucho. Ya sé que es una acepción muy tópica de decir ciudadano del mundo, pero yo es que no veo que tengamos muchas diferencias entre nosotros, seamos de donde seamos. Lo que sí tengo que decir es que la cosa está ahora muy difícil. Yo, pase lo que pase, haya un pasaporte, 3, 5.500, seguiré viviendo como hasta aquí he vivido, porque amo profundamente Barcelona y amo profundamente Madrid desde mi más tierna infancia. Creo que de algún modo los últimos gobiernos no han favorecido nada porque no se han creído nunca nada la construcción plural de verdad de esta especie de nación de naciones y de Estado general que es España. Hay todavía nacionalismos tan tremendos o erróneos como el catalán, pues es el nacionalismo español.
Y sobre todo yo creo que en los últimos tiempos ha habido actitudes que hacen que los catalanes se sientan incómodos. Y tengo que decir, lo digo con toda tranquilidad, que por primera vez yo en Cataluña he visto que eso se plasmaba no en la decisión hiperestructural de los partidos, sino en la gente que antes pensaba de otro modo. Hay una herida, hay algo que duele, que hace daño. Una verdadera federación de verdad sería estupenda. Pero es que me parece que arrastramos muchos siglos de centralismo. El Estado central se lo inventó Francia ya por el siglo IX. Hemos de avanzar. Lo importante es la unión de los individuos, no el estar apegados a criterios que no nos conducen a nada y que crean privilegios falsos y mentiras y engaños. Yo creo, por ejemplo, coyunturalmente, que si el anterior estatut que se votó en Cataluña y aquí se presentó, que si el estatut Maragall hubiera pasado adelante, estaríamos estupendos, todos en su sitio, no pasaría nada, porque hay una cosa muy clara. Cataluña y España tienen un futuro en el que tienen que ir muy juntos. Y es mentira que en Cataluña no haya gente que piensa así. Hay mucha gente que piensa así. Y en Cataluña se ama la cultura española como la propia, como lo que es. Cosa que yo no sé si en el resto de España se tienen los idiomas periféricos un poco como la locura personal de esas periferias a las que hay que tolerar. Lo digo para que quede muy claro, porque incluso les diré que yo en Cataluña, desde siempre, soy una persona querida, respetada y tal, pero no soy tenido por un catalán a tope. Cuando estoy en Madrid soy tenido por mucho más catalán que cuando estoy en Barcelona, que, bueno, sí, Mario, tal, sí. Porque tengo que decirlo, además, hablo perfectamente el catalán, he hecho teatro en catalán, leo en catalán, pero yo soy un catalán castellano parlante y castellano sintiente, y yo pienso en castellano. Y yo allá, pues, soy lo que soy como soy aquí. Creo también que hay un interés superestructural en enfrentar los pueblos, la gente se entienden estupendamente bien. Como decía Deleito y Piñuela, el pueblo se divierte. Y el pueblo catalán y el pueblo madrileño nos divertimos mucho juntos, ¿no?